vulva. Vale, alguien lo está grabando. Bien, pues vale, no me importa. En el año 2007, en esa ley... Perdona, Sí. Aichole, es que no te hemos preguntado. ¿Tienes No algún me importa. problema que No, se no, no. grabe? No, no me importa. No, no, no. Vale, gracias. Entonces, eso, desde el año 2007 tenemos esta ley de cambio registral de nombre y sexo que no obliga a la gente a intervenirse los genitales y que, sin embargo, que establece una serie de requisitos. El primer requisito es que sustituyeron la operación de los genitales porque un psiquiatra, un psicólogo clínico emitiera un diagnóstico de un trastorno mental. Es decir, pues que por ley pone, aún hoy en día, que para vernos reconocidas y reconocidos por ley tenemos que pasar por delante de un psiquiatra que nos hace, bueno, además esto ha sido una práctica habitual, pues eso, unos cuestionamientos y unas preguntas bastante fuertes y bastante humillantes que menoscaban en realidad nuestra dignidad, para emitir un diagnóstico que básicamente dice que, bueno, pues que tú tienes problemas básicamente con tu cuerpo, ¿no? Es decir, si tú no tienes problemas con tu cuerpo, yo, por ejemplo, no tengo grandes problemas con mi cuerpo. Pues, no sé, he tenido que tragar con que se me diagnostique una enfermedad mental, que además es la única enfermedad mental que no se cura trabajando la mente, sino que se trabaja modificando el cuerpo, con lo cual eso también nos da una pista de si esto es una enfermedad mental o no. Y aparte se piden 2 años de proceso médico obligatorio, que es habitualmente un proceso hormonal que también mucha gente en la cabeza cuando habla de situaciones de transexualidad piensa que esto es una cuestión de hormonas y de operaciones, pero en realidad no va de eso, va de que los demás pues te reconozcan y te vean como quien tú eres, ¿vale? Y de facilitar eso. Entonces hay gente, mucha gente, o sea, por ejemplo, yo misma, que he reducido drásticamente la medicación que me daban, porque tiene también algunos efectos secundarios, por ejemplo, provoca infertilidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues que no veo necesario, ¿no? Pero es verdad que durante una parte de nuestras vidas, al menos durante 2 años, no puedes modificar tu documentación porque te obligan a tomar una medicación, te obligan a seguir un proceso médico, quieras o no quieras, si quieres modificar tu documentación. Entonces, esto ya hay diferentes organismos internacionales, como en su día, por ejemplo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, también la ONU, etcétera, etcétera, que han dicho que diagnosticar, o sea, reconocer a alguien a través de un diagnóstico de enfermedad y de procesos obligatorios menoscaba la dignidad y va contra los derechos de esa persona. Entonces, ese es el marco en el que nos movemos ahora. Esa ley del 2007 que os he ido mencionando está vigente y además incluye otras 2 cosas que también me parece importante resaltar. Uno, que las personas que no tengan nacionalidad española no pueden modificar su documentación. Habitualmente, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas en situación trans, con esa experiencia vital trans, tienen que huir de sus países. ¿Por qué? Pues porque las amenazan, porque las violentan, porque su vida puede correr peligro y tienen que escapar de países como, por ejemplo, se me ocurre algunos muy famosos de Centroamérica, donde literalmente la policía las viola, las mata y hacen cualquier cosa, ¿no? Pues eso, El Salvador, Nicaragua, hay países que realmente con estas situaciones de transexualidad pues son terribles y que tienen que escapar y tienen que huir de sus países. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a este país, pues lo que se encuentran es con la dificultad de tener que empezar de cero y reconstruir sus vidas y que además, pues por ejemplo, si quieren buscar un trabajo o introducirse de una manera, bueno, pues cotidiana y habitual y empezar a relacionarse con el resto de la sociedad, pues no pueden cambiar tampoco su documentación porque la ley las excluye a estas personas que no tienen la nacionalidad española. Y por último, también en esa ley del 2007 pone que las personas menores de edad, hasta que cumplan los 18 años, no pueden cambiarse la documentación. ¿Qué pasa? Pues que ya tenemos
pues documentadas unos cuantos casos de acoso escolar, de bullying, donde ahora nos ponemos en la situación de, por ejemplo, un niño o una niña que le tienen que poner las notas y lo publican en el, en el cartel del cole, o, por ejemplo, cuando pasa en la lista, y claro, es que a ese niño o esa niña, si no tiene su documentación cambiada, pues si se llama María, igual es que le llaman Luis. Y entonces ahí se pues, dan a conocer, pues sin pretenderlo, pero porque su documentación pone eso, pues una historia personal que a nadie le va y le viene y que además impide o sea, la correcta inserción en la comunidad educativa de ese niño o de esa niña, ¿no? Entonces, esas 4 cosas a destacar, que tenemos un marco legal ahora mismo que dice que las personas que quieran modificar la mención de sexo registral en su documentación tienen que pasar por un psiquiatra o un psicólogo clínico que les diagnostique una enfermedad mental, que tienen que pasar durante un mínimo de 2 años donde no se pueden cambiar su documentación por un proceso médico obligatorio, que ya está siendo cuestionado por diferentes organismos de derechos humanos, que las personas migrantes o que no tengan la nacionalidad española no pueden tampoco modificarla y que los menores de 18 años tampoco lo pueden hacer. Entonces, esas son las 4 cuestiones como muy fundamentales, muy básicas, que un nuevo marco estatal vendría un poco a solucionar esas 4 cosas. ¿Qué pasa? Bueno, esta ley que tenemos en el 2007 no es una ley integral, porque solo modifica la documentación, o sea, solo incide en el registro civil y pide una serie de requisitos para ello. Pero es verdad que las situaciones de transexualidad pues tienen una serie de problemáticas añadidas. Pues la problemática en el ámbito de la educación, en el ámbito, por ejemplo, algo que quiero daros a conocer, en el ámbito, por ejemplo, de los servicios y del acceso a los servicios de salud, pues se dan discriminaciones de facto. Por ejemplo, os voy a contar una cosa para que lo entendáis como muy bien. Tenemos ha habido hace un mes y medio un desabastecimiento de estrógenos orales general para todo el mundo. Y digo general porque la medicación que las personas con experiencia trans toman o tomamos, sí, la tomamos, no es específica. Es decir, no hay nada para la gente trans. O sea, por ejemplo, los estrógenos que yo he podido tomar son los mismos que toma, por ejemplo, una mujer que le dan un tratamiento para la menopausia. Son los mismos, es la misma medicación, no hay diferencia. Pero, por ejemplo, o la píldora. O sea, los estrógenos que tiene la píldora son los mismos de otros tratamientos que toma la gente trans, ¿vale? No hay nada específico. ¿Qué ha pasado? Ha habido ese desabastecimiento y entonces, por ejemplo, yo, una amiga que toma estrógenos, ¿no? Que toma la píldora, pues ha ido a su médico de cabecera y se lo ha cambiado. Le ha cambiado a otra marca, a otra formulación. Yo, cuando he ido con el mismo problema, pues a mí me han dicho, les ha saltado la alarmita en lo de la transexualidad y he tenido que ir a 100 kilómetros de mi casa meses más tarde, porque tal y como está regulado, los protocolos, que dependen también de la ley, dicen que yo, cualquier cosa que haga, tengo que ir a esa unidad de referencia, que me dan cita además a los meses. O sea, es decir, que me quedo como, pues eso, sin esa información, de manera habitual, eh, y me quedo, pues eso, en una situación, en un limbo, hasta que voy a esa otra unidad de referencia que está a 110 kilómetros, en este caso, y no solo eso, sino que además, bueno, pues tengo que cogerme el día libre, tengo que desplazarme, es decir, que hay una situación como de desigualdad ahí, ¿no? Porque está protocolarizado y está regularizado, así que todo lo que tenga que ver con las situaciones de transexualidad tienen que ir a través de una unidad de referencia. Pero es que hay un montón de cosas
que no tienen por qué ir con una unidad de referencia. O sea, por ejemplo, yo para hacerme un análisis de sangre y que me hagan la lectura, no tengo que desplazarme, no tiene sentido que me desplace cientos de kilómetros. O que para lo que a mi amiga le dan en 10 segundos yo tenga que esperar meses, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, un nuevo marco legal estatal lo que viene es también a abordar ese tipo de desigualdades. ¿Para qué? Para que no sigan sucediendo. Para que al final, bueno, pues todas las problemáticas que nos encontramos en el día a día, la gente con esa situación de transexualidad, pues las dejemos de tener y para que nuestra vida sea más fácil, como la del resto del mundo, ¿no? Y entonces, pues así como en plan resumen, yo lo que diría es, si al resto del mundo no se le está, no se le, desde fuera no se le diagnostica quién es o no se le dice tú eres tal o dejas de ser tal, porque eso no le sucede al resto del mundo, pues que a las personas en esa situación trans, pues tampoco le suceda eso. A partir de ahí, cosas a destacar. Uno, me voy a referir a cosas que se están diciendo mucho estos últimos meses. La primera, que una ley así se va a utilizar para que hombres puedan escapar de la justicia, bueno, si maltratan, si violan a mujeres, ¿no? Es una de las cosas que se está diciendo mucho. Vale, pues eso también hay que aterrizarlo un poquito, básicamente. Y aunque no hayamos leído ni una frase del borrador de ley, hay un principio internacional del derecho, yo no soy jurista, pero claro, me he tenido que informar, que es el fraude de ley. Eso es un principio fundamental del derecho. Y lo que dice que si una ley se utiliza para unos fines distintos para los que está prevista, eso puede ser motivo de juicio y de consecuencias muy graves. ¿Vale? Eso ya sin directamente haber leído ni un párrafo de la ley. Pero incluso en el borrador que se filtró el 4 de febrero, ahí ya aparece que si algo así sucede, el presunto agresor va a ser juzgado conforme a el sexo registral que tenía en el momento de los hechos. Pero además, para que lo tengamos claro, cuando hay un cambio de documentación en el registro, o sea, en el registro lo que se cambia es la partida de nacimiento. Y a partir de ahí hay que empezar a solicitar el cambio de DNI, el del pasaporte, el de los títulos universitarios, todo. Lo que no cambia es el número de identificación. Es decir, que si una persona se quiere hacer una bomba de humo ante la ley, tampoco la podría hacer porque sería fácilmente identificable, porque su número va a ser el mismo. Pero además, tenemos la experiencia de otros países. El pionero de todos ellos, que planteó una ley de las características de lo que se está trabajando ahora, es Argentina. ¿Vale? Es la pionera. Luego han venido Malta, Portugal, bueno, otra serie de países que nos caen más cerca, pero la pionera fue Argentina. En el 2012 promulgó una ley así. Desde el 2012 hasta 2021, que han pasado 9 años, el registro de casos de hombres que han intentado hacer alguna fechoría de estas y aprovecharse como de los huecos que deja la ley, es mínimo. O sea, mínimo en el sentido de que estamos hablando de un fenómeno muy similar al de las denuncias falsas por casos de violencia de género. Y además, esto tiene su sentido, porque tiene sentido que sea un número mínimo. Y mínimo no quiere decir que no existan, pero quiere decir que es un número mínimo, ¿vale? Yo tampoco voy a ponerlo todo de color de rosa. O sea, pudiera ocurrir en algún caso, pudiera, porque, bueno, si se establece un marco legal, pues es que igual hay gente que intenta hacer la picaresca. Pero es un número ínfimo porque, uno, ahora imaginaros, este perfil de hombres que maltratan, que violan a las mujeres, no quieren ser identificados como mujeres ellos mismos. Es que si se cambia la documentación en todos los sitios, pues se van a referir a ellos como mujeres.
Y eso, por la propia idiosincrasia, el propio perfil de estos hombres, que son misóginos, que no les gusta ser identificados como mujeres, ahora imaginaros si en su día a día todo el rato les identifican como mujeres, es que directamente no van a estar dispuestos. Pero es que aparte hay otra cosa, y es lo mismo que os comentaba, de que yo, por ejemplo, hasta un momento de mi vida tenía que entregar una documentación que no reflejaba quién era, pues a estos hombres les va a pasar lo mismo. Si intentan escaparse de la justicia, lo que no lo conseguirán, pero lo que sí les va a ocurrir es que si van al banco, si van al aeropuerto, si van a coger el tren de cercanías o si van a una entrevista de trabajo y les cogen, pues enseñarán una documentación que pone que son mujeres. Y van a tener problemas en todos esos ámbitos. Entonces, todo eso que se dice, si lo aterrizamos, pues vemos que realmente no va a haber muchos casos de hombres que hagan esto. Y luego hay otra de las cosas que se dice, que es la de que va a haber, o sea, que esta ley también se va a aprovechar para hormonar y operar a niños pequeños, ¿no? Bueno, pues eso también no es verdad. No es verdad porque a nivel médico ya hay una serie de estándares internacionales que hay que cumplir y que dice que a un niño prepúber no se le puede hormonar, no se le puede operar. Pero además no es que no se le pueda y que eso pueda ser motivo de graves consecuencias legales si alguien intenta hacer eso. Es que además, ¿cuál es la diferencia entre los niños y las personas adultas? Pues que los niños no se han desarrollado, no han entrado en la pubertad, no tienen la cañería fisiológica activada para que las hormonas hagan efecto en sus cuerpos. Lo que estaríamos haciendo a nivel médico ahí es sobrecargar su hígado y poco más. Lo mismo pasa con las intervenciones de los genitales. Para intervenir en los genitales tiene que haber una masa y una piel suficiente. Los genitales de los niños son genitales que no se han desarrollado, que son pequeños y por tanto no hay masa suficiente para abordar una cirugía genital. Es que aparte de ser ilegal y contraproducente a nivel médico absolutamente, de lo que estamos hablando es de que no es posible. O sea, no es posible abordar esto quirúrgicamente. Y por tanto, cuando se habla de que esto va a ser aprovechado por, bueno, por padres, dicen, ¿no? Por padres o madres que han tenido un niño y querían tener una niña, por ejemplo, o cosas así, pues esto no es posible a día de hoy. Y además, bueno, yo conozco a cientos de familias, a cientos, cientos. No conozco a ningún padre, a ninguna madre que haya querido que su hijo o su hija esté en una situación de transexualidad. No conozco a nadie, porque saben que la vida es más difícil, porque hay una serie de dificultades añadidas. Lo que son padres y madres que están escuchando a sus hijas y a sus hijos. Sus hijas y sus hijos les dicen, yo soy una niña, cuando los padres esperaban un niño. O dicen, yo soy un niño, cuando los padres esperaban una niña, en base a los genitales con los que nació. Bueno, pues estos padres y estas madres suele ser habitual, de hecho es lo que intentan. Le dicen, oye, pero a ver, que si tú quieres ser, no sé, quieres hacer cosas de masculinas o quieres llevar el pelo de no sé qué forma o te quieres expresarte de una manera masculina, que no tenemos problema, que lo puedes hacer. Puede ser una niña masculina, puede ser un niño femenino, o sea, te dejamos y te vamos a aceptar igual, ¿no? Pero lo que vienen a hacer estas niñas y estos niños es, vale, tú me dices que puedo ser una niña masculina, pero yo soy un niño y a mí no me estás viendo. Este es el relato habitual de cientos de familias. No hay padres que deseen que sus hijos sean transexuales. Y de hecho, una cosa, es que no hay ningún niño ni ninguna niña que diga que es transexual. Dicen que son niñas y dicen que son niños, no transexuales, ¿vale? Esto también para que nos quede claro. Entonces, de lo que se trata es de asegurar de que estos peques pues también puedan ver reconocidos quiénes son en el registro y poder cambiar su documentación. Y eso sí, a partir de que haya la pubertad, porque a día de hoy
pues no lo vamos a negar. O sea, lo primero que vemos en una persona es más o menos si es un hombre o una mujer. Luego la edad igual o a la vez y el tema, pues eso, del color de la piel o la raza. Pero lo primerísimo que vemos es si es un hombre o una mujer. Bueno, pues sí que una vez que se llega a la pubertad, hombre, pues también se trata de hacerle la vida más fácil pues a esta chavalería. Es decir, si a mí me empieza a salir una barba del copón, nuez y se me ensanchan las espaldas, pues hombre, para que vean que soy una mujer, lo voy a tener más complicado. Y ojo, que hay adolescentes que dicen, a pesar de todo ello, yo no voy a pasar por un tratamiento médico. O sea, me lo voy a currar, voy a tener más difícil que la gente vea que soy una mujer o que que soy una chica o que soy un chico, pero voy a pasar por ello. Pero bueno, hay otra gente que no y que está en todo su derecho a que no tenga que estar cada vez que conoce a alguien peleándose para que el otro vea que es un chico o que es una chica, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí sí, pero ya a partir de la pubertad, no antes, porque no se puede, la posibilidad de introducir un bloqueo hormonal que haga pues un parón temporal en esa pubertad para que no desarrolle los caracteres sexuales va a hacer que la gente le diga que es del sexo que no es y en su caso una hormonación. Pero esto también, como os he dicho antes, no hay nada específico para la gente en situación trans. El bloqueo hormonal se lleva utilizando desde hace porrón de años, por ejemplo, con las niñas que tienen hirsutismo, las niñas que son muy velludas y que tienen, por ejemplo, suelen tener pubertades precoces, por ejemplo, a estas niñas se les aplica bloqueo hormonal. A las gimnastas rítmicas se les aplica bloqueo hormonal. Y así a toda una serie bueno, de niñas y de niños con otras circunstancias, no son la de la transexualidad, que se les aplica bloqueo hormonal, porque, repito, no hay nada inventado para la gente trans. O sea, la gente toma de lo que ya hay. Y entonces, si otra gente en otro tipo de situaciones las toma, pues se trata de igualar ese acceso a esa medicación. Y lo mismo, lo que os he dicho con los tratamientos hormonales. Porque bloqueo hormonal no es tratamiento hormonal. Bloqueo hormonal es pues un pinchacito o una pastilla que lo que hace es pues que tu pubertad se detenga temporalmente y que luego se puede retomar. ¿Vale? El bloqueo, o sea, en la hormonación es la que activa pues eso, una serie de cambios corporales a partir de la pubertad. Antes no se pueden tomar. Entonces, si a partir de la pubertad ya hay otra gente que está tomando estas medicaciones, lo que os he dicho, ¿no? La píldora, son hormonas también. O sea, si está tomando lo mismo, pues se trata de igualar el acceso a eso para, para esa gente también. Y al igual que hay gente que no sé, que cuando tiene X años, que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero se va a un cirujano y se hace no sé qué operación de aumento de senos, pues, pues eso ya está sucediendo y la mayor parte de gente que se hace eso no es gente en situación de transexualidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no me lo he hecho ni me lo voy a hacer, no lo planeo porque esa es otra. Luego consideramos que toda la gente en situación de transexualidad es igual y en realidad aquí hay una diversidad muy grande, ¿no? Somos de formas súper distintas y tenemos necesidades distintas, pero de lo que se trata es, uno, de que nadie te obligue a pasar por donde tú no quieres y dos, de que si hay otra gente que tiene acceso pues, a cuestiones que le van a facilitar la vida, pues que a las personas en situación de transexualidad se les iguale ese acceso. Pero si quieren, no de una manera obligatoria o no de una manera forzada para reconocerles una serie de derechos. ¿Vale? Ese es el resumen. Y como súper coletilla final, porque ahora seguro que estaréis como haciéndose un montón de preguntas y además os animo a que no os cortéis ni media y que, vamos, o sea, que lo que no veáis bien también lo comentamos. Pero de lo que se trata finalmente es de que la gente entienda
Que tenemos muchas más cosas en común con el resto del mundo que cosas que nos diferencian. O sea, yo tengo mis amigos, no sé, puedo tener mi pareja, soy hija de mis padres, soy compañera de trabajo. Tengo ganas de salir y tenemos ganas de salir de esta pandemia como el resto del mundo. No queremos perder nuestros trabajos, queremos tener nuestra independencia económica, tenemos nuestras aspiraciones. No somos tan diferentes. Y, y creo que eso, o sea, este momento lo tenemos que aprovechar para que dentro de unos años, cuando miremos para atrás, pues hagamos la reflexión de que hicimos las cosas bien y de que realmente, pues dentro de unos años nos encontramos en una sociedad pues que sea más abierta, que, y que podamos encontrar el encaje para mucha gente que quizás ahora lo tiene más difícil o lo está pasando peor, ¿no? A partir de ahí, yo también quiero decir una cosa, ¿eh? Y ahora, si queréis, hablamos de las críticas, las inseguridades jurídicas y todo esto, el deporte, todas estas cosas que si queréis las podemos comentar también. Yo creo que lo que queda es, a partir de que se registre una ley, una propuesta de ley por parte del Gobierno en el Congreso, queda un camino para introducir más elementos que le den seguridad jurídica. Y creo que ese es el trabajo riguroso, serio que hay que hacer, ¿vale? Pero avancemos. Y creo que para eso es bueno que también podemos encontrar foros donde poder hablar, poder... Creo que la pandemia en esto tampoco ha ayudado porque es verdad que mucho del debate ha sido por Twitter y no ha aportado nada porque al final este es todo pelea, 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 no hay un diálogo de verdad. Bueno, y yo siempre estoy dispuesta a sentarme, a hablar y a hacer esa pedagogía y a poner en común y, por supuesto, a asegurar de la manera mejor posible que los derechos de unas personas no menoscaban los derechos de otras, porque al final se trata de eso, ¿no? De ampliar los derechos y de que cada vez más gente pues lo vea recogido. Y me voy a callar porque tenemos 25 minutos y ahora, si queréis, pues me hacéis comentarios sobre cosas que he dicho o sobre o dudas o cuestionamientos, o sea, lo que queráis. No os cortéis porque estamos para eso. ¿Vale? Muchas gracias. Genial, Aichole. Pues nada, compas, la que quiera puede empezar. Yo aquí tenía también una chuletilla hecha que ahora comentaré, pero la que Ángeles o Veselina, cuando queráis. No, bueno, yo de lo que has comentado, comentar que, que la ley actual, una de las cosas que recoge es que no es necesario registrarse, ya no sería necesario registrarse como esto. Entonces, más que nada una de las discusiones que tú lo sabes que hay en el seno feminista es esta, ¿no? Que tú decías que hay países, evidentemente, que la tienen y ha funcionado, hay países que la tienen y no ha funcionado, como Alemania, y de todos tenemos que aprender, de los que ha funcionado y de los que no ha funcionado. Y yo creo que ahí es donde está nuestro debate, ¿no? En el seno feminista. Entonces, como has dicho en el último punto, yo creo que debemos de sentarnos y hablar. Y debemos de sentarnos y hablar todos, todas, especialmente todas. Y no dejarnos llevar. Ahí es donde está nuestro punto, ¿no? No dejarnos llevar, porque evidentemente los casos que pasen van a ser siempre los menos, ¿no? Pero pueden pasar, y como pueden pasar, pues lo que tenemos que hacer es intentar, en todos esos casos que han sido los menos, pues hacer que en nuestro caso sean los menos. Pero tienes toda la razón. Vosotros y vosotras tenéis que tener una ley que os proteja y que os ampare. La ley del 2007 tiene cosas buenas y cosas malas, entonces tenemos que mejorarla. Y evidentemente vuestro colectivo
necesita un apoyo y necesita unos cambios. Yo creo que lo que vosotros tenéis no es una enfermedad y por lo tanto no tiene que pasar por un psicólogo, no tiene que pasar por... Claro que no, evidentemente eso hay que mejorarlo, pero sin dejar aparte otras cosas que son importantes, ¿no? Porque se puede hacer sin que paséis por médicos, pero vamos a hablar de ello, vamos a sentarnos y vamos a hablar cómo podemos hacerlo sin que perjudique, digamos, sin que menoscabe la parte que nos digamos que las feministas no entendemos, ¿no? Que es la parte de las mujeres, ¿no? Yo me pongo en esta posición, ¿no? Se ha entendido desde el principio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Para que mejore vuestra parte y sin que menoscabe la nuestra, ¿no? Sin que nosotros nos sintamos que nuestra parte se está sintiendo un poco dañada, ¿no? Porque nosotras nos sentimos como un poco diciendo, vamos a ver, vosotras no estáis enfermas y es cierto, vosotras cambiáis de sexo, pero en realidad vosotras no podéis cambiar de sexo, porque es cierto, porque vosotras en el fondo no cambiáis de sexo, nunca vais a ser mujeres, esto es así, ¿no? Y ellos nunca van a ser hombres, o sí, o esto sí. ¿Vosotras sí vais a ser mujeres? Esta es la pregunta que yo traigo hoy aquí y la traigo además sinceramente y a ver, vamos, totalmente, ¿eh? Vosotras vais a ser mujeres, sentís como mujeres, porque además lo que tú me digas hoy lo voy a trasladar a un sitio, a un sitio de discusión que me van a poner a parir. Ya te lo digo desde este momento, lo que tú me vayas a decir hoy, me van a poner a parir. Pero yo te lo digo porque, o sea, porque me siento así, o sea, porque están siempre debatiendo sobre este tema, yo digo, coño, hoy tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? ¿Vosotras os sentís mujeres realmente? ¿Tú puedes sentir lo que yo siento como mujer? Como mujer, porque es así, ¿eh? Porque ser mujer es una cosa, quiero decir, como ser hombre, ¿eh? Como ser hombre, como los que son hombres, hombres. ¿Es así? O sea, el sexo, ¿tú puedes sentirlo? Esta es mi pregunta. María Ángeles, Aichole se tiene que ir a las 7, ¿vale? Lo digo para que solo que me contestes esa pregunta. Tu pregunta es esa, ok. Sí. Muy bien, muy bien. Veselina, Cristina, ¿vosotras? El micro. Espera, lo voy a poner en el chat. No, yo sí. La verdad que no me surge una pregunta diferente a lo que ha comentado Ángeles, ¿no? Y esta ha sido un poco el núcleo de lo que siempre hemos conversado entre nosotras. Así que, bueno, no tengo mucho más que añadir, tú quieres que pregunte, pero a lo mejor en la conversación me surgen más dudas. Oye, yo, a ver, un momentito. No sé si yo no tengo muy claro todo esto, ¿no? Pero por cómo nos iba contando Chole antes y el enfoque un poco que le daba ahora Ángeles, ¿no? De la pregunta en la que acababa su conclusión un poco, la pregunta es, ¿tú eres capaz de sentirte mujer? A mí me lleva a la reflexión de cuando nos has contado un poco bueno, pues hacía referencia a que tú desde pequeña te has sentido mujer, pues no sé cómo que contestaría eso. Y a mí ahí sí que ahí en ese momento me quedé un poco así como que sí que me gustaría saber si tú cuando fuiste consciente en tu niñez, que tú decías que es desde que niña,
de que tú eras mujer a pesar de los órganos que tuvieras y de tal, me gustaría que, o sea, yo creo que tiene que ver con lo que dice María Ángeles y bueno, pues saber un poco ahí, aunque sea desde tu proceso vital, perdona que sea así tan personal, ¿no? Pero cuando tú dices yo me he sentido mujer siempre, explícanos un poco eso, a ver. Ujú. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, igual hacemos la ronda y luego respondo. Vale, como quieras. Una cosa que también he leído, porque hemos leído una serie de artículos en contra del borrador de la ley trans, ¿no? Que hemos estado pasándonos unas a otras, y también hay una cosa que se comentaba, que era que se perdían los espacios seguros de las mujeres, yo que sé, los baños públicos, el tema del asalto a las marcas en el deporte, de que también, pues claro, el competir en el grupo de mujeres siendo realmente un hombre, pues eso iba a suponer una desventaja clara. Un poquito para que también hicieras alguna puntualización en ese sentido, ¿vale? Vale, vale. Pues a ver. Vale, o sea, hacéis referencia como un poco a, bueno, que os cuento más de lo mío personal, pero igual voy a empezar por las cosas que yo he estudiado. Yo soy sexóloga y yo soy técnica de igualdad, ¿vale? No es casual que lo sea tampoco, ¿eh? O sea, que yo también como que me he intentado formar para encontrar, entre otras cosas, mi sitio en el mundo. Y bueno, en un mundo que igual tampoco yo encajaba muy bien, ¿no? Bueno, los sexólogos, que es la ciencia que estudia los sexos, sexo, esa palabra que utilizamos de una manera socialmente con significados distintos, porque muchas veces se ha sustituido la palabra sexo por la palabra genital o la palabra sexo por lo que hacemos con los genitales en la cama, ¿no? Pero sexo, esa palabra, sexus, sexare, habla, o sea, sexare es diferenciar, cortar, sexus es corte, y corte en el sentido de diferenciarme a mí de los demás, o sea, hace referencia a quién soy yo, ¿vale? Esa es la acepción primigenia de sexo. No genus, que es de donde viene genitales, o sea, que esto también todo tiene su sentido, pues eso, en el lenguaje. Es lo que habilita a las generaciones siguientes, o sea, la procreación, y por eso se le llaman genitales, ¿vale? Confundir el sexo con los genitales, que es lo que se viene haciendo igual de una manera más destacada desde hace unos 50 años o 60, aunque se ha hecho muchas veces, pero bueno, es verdad que está esa otra palabra que surge en los años 60, que es el género, que precisamente habla de los roles, de las imposiciones, de cómo hay que ser hombre y de cómo hay que ser mujer, ¿no? Eso que también proviene en su día de las especialidades biomédicas que luego se trasladó a las ciencias sociales, quizás nos da una idea un poco distorsionada en este tema, porque claro, luego se habla, ¿no?, de cómo me voy a autodeterminar en base al género, ¿no? Si el género es una imposición. Bueno, pues yo con ese debate estoy de acuerdo y creo que tenemos que empezar a clarificar un poco los términos. Pero en todo caso, cuando hablamos del sexo mujer y cuando hablamos del sexo hombre, creo que nos hacemos quizás un poquito de flaco favor si reducimos el sexo a los genitales. Y esto no significa negar a nadie, porque es verdad que estadísticamente es un hecho, vamos, que poco refutable es que el, no sé, 98% o el 99% de las mujeres tienen vulva. Eso, desde luego, que no, creo que no lo están negando nadie o no debería negarlo si fuera un poco prudente, desde luego, porque es una locura negarlo. Otra cosa es que a una mujer la constituya una vulva. La vulva quizás, que ni siquiera hablo de vagina, porque la vagina es el conducto de dentro, hablo de lo que se ve desde fuera, que es lo primero que se ve cuando nace un bebé, ¿vale? Esos órganos que han sido un motivo principalmente discriminatorio hacia las mujeres.
pues creo que no lo puede negar tampoco nadie. Ahora, reducir lo que es una mujer a unos genitales o un hombre a unos genitales, realmente creo que es mucho reducir. Y esto no lo digo yo, también lo dicen una serie de profesionales, porque de hecho, si diferentes ciencias están investigando sobre qué es lo que le hace a alguien ser un hombre o qué es lo que le hace a alguien ser una mujer, hace mucho que abandonaron la investigación de los genitales y están investigando otro tipo de cosas, que a mí me pueden parecer mejor o peor, pero desde luego la respuesta no la están buscando en los genitales. Una vez dicho eso, cuando se ha mencionado la gente no cambia de sexo, pues estoy convencida y estoy totalmente de acuerdo. La gente no cambia de sexo. O sea, mi sexo, que es mujer y va a seguir siendo mujer y ha sido mujer. Quiero decir, independientemente de los genitales que tengamos, pero que para eso son dos palabras distintas. ¿Cómo me he sentido yo mujer? Pues quizás mi sentirme mujer tiene una serie de peculiaridades o de particularidades, porque es verdad que me he sentido mujer a pesar de que todo el mundo me decía que no lo era. O sea, y me he sentido porque realmente a mí me han aplicado como un programa, ¿no? En mi infancia y en mi adolescencia también para ser hombre, pero es que me he revelado todo el rato ante ello. Y como yo, muchísima gente. Yo no puedo encajar siendo un hombre, y mira que es más fácil vivir en esta sociedad siendo un hombre, mejores sueldos, más facilidades, más privilegios, pero desde luego yo vivir así hubiera sido una auténtica traición a mí misma. Y es la forma en la que tengo de explicar, porque muchas veces como esa pregunta de, pero a ver, pero ¿por qué eres mujer o por qué te sientes mujer? O sea, igual esta reflexión nos la tenemos que hacer todas y todos, porque igual muchas veces se nos pregunta a las mujeres o a los hombres o a los chicos y a las chicas en esta situación de transexualidad, pero igual es una pregunta a hacérnoslo todo el mundo, ¿no? O sea, ¿de qué manera me siento yo hombre y de qué manera me siento yo mujer? Más que nada porque la respuesta es harto complicada en el sentido de que es una de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Qué es lo que me hace a mí ser quien soy? O sea, y esto tiene como diferentes respuestas, ¿no? Pero la respuesta de los sexos, de los hombres y de las mujeres, es una de las respuestas, ¿no? Y ya os digo que las diferentes disciplinas todavía no tienen una respuesta inequívoca, única ante esto, ¿no? Quizás no la haya nunca, pero desde luego lo que sí os vengo a contar es que, bueno, esa manera de ser mujer, desde luego, el relato, vamos, de... Parece que a Chole se ha ido. Sí, no se la oye, decía que tenía problemas en la conexión, se le ha debido fastidiar. Ahora volverá a entrar. Sí, me ha escrito que se le ha fastidiado, que vuelve a intentarlo. ¡Hala! Que se les ha ido la luz en todo el edificio. O sea que se nos fue la luz. Que se les ha ido la luz en todo el edificio. Dice que a ver si vuelve, que ya se les había ido antes, cuando ha empezado,
ha dicho eso, que estaban, dice, jo, estábamos aquí todos revolucionados porque ha habido unos problemas y no, pensé que no me podía conectar, es lo que ha empezado diciendo la muchacha. Pues no sé, si queréis comentamos nosotras en lo que ella se vuelve a conectar, ¿os parece? Sí. A ver, que me ha escrito otra vez, a ver qué pasa. Bueno, de todas formas son casi las 7, ¿no? Ella podía... Dori, ¿Qué? Dori, ¿Qué? esta compañera es una de las participantes en una charla que oímos tú y yo hace unos meses. Sí, la que había Había otra chica que era dos sudamericana, ponentes. sí, que era Sí. de Paraguay, Sí. creo recordar la otra, ¿verdad? Y Aichole era sí, que también participó en esa charleta. Sí. Ahora al escucharla y al verla, me ha parecido que Espera, era la misma. Espera. Es que me propone una... Hola. Y que te escuchen ellas. Vale. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, venga. Ya. Hola, ¿me escucháis? Sí. Sí, sí. Vale. Bueno, entonces, eso, que de qué manera me siento, pues realmente eso, no sé de qué manera me siento, pero lo único que sé es que yo, o sea, soy mujer porque en mi caso, desde luego, hombre no he podido ser. O sea, y esto ya, no sé si dentro de 100 años descubriremos dónde radica el ser hombre o el ser mujer, pero lo que sí os vengo a decir es que desde luego, yo creo que en el caso de nadie son los genitales. Otra cosa es que a alguien se le emita ese juicio y que nos machaquen por los genitales, pero algo más hay y eso está claro. Y además en el caso no solo de la gente en situación de transexualidad, sino en el caso de mucha gente pues que, por ejemplo, ha perdido sus genitales a lo largo de su vida, o de gente que ha nacido con, por ejemplo, hay el caso de la gente que nace con distrofia cloacal, que es nacer con un agujero que hay que coser y hay que cerrar porque si no se caen las tripas. Esa gente también siente que son hombres y que son mujeres. Por tanto, no solo se trata de casuísticas relacionadas con la transexualidad, pero está claro que algo más hay. Si las ciencias nos van a decir, nos darán una respuesta, pues quizás dentro de 100 o 200 años, o quizás nunca. Pero desde luego buscar la respuesta de ser mujer en los genitales, pues es algo como que ya las diferentes disciplinas científicas están buscando ya por otros lados. Con respecto al mundo del deporte, pues lo que sí yo diría es que creo que esa oportunidad también hay que aprovecharla para hacer otro tipo de planteamientos en el mundo del deporte. Es verdad que el debate con el deporte está surgiendo con el deporte de élite, con el deporte de competición de élite. No tanto en el deporte de base, en el deporte de equipos. Yo, por ejemplo, hace un par de semanas asistí a un club de remo que tenía el caso de un niño con vulva que había estado en el equipo pues como niña y era un niño, ¿no? Y entonces estas cuestiones en el día a día se están solucionando sin mayores problemas y el asunto surge cuando hay deporte de competición, hay dinero, sponsors y cosas de estas, ¿no? Entonces, sin ser una cosa como menor, pero es verdad que creo que hay que relativizar un poquito. Y luego un elemento que yo sí que quería introducir. Cuando se habla siempre de la ventaja competitiva de las mujeres en situación de transexualidad con respecto a las mujeres que no están en esa situación de transexualidad, parece que el deporte se limitará solo a la fuerza explosiva. Pero es que hay deportes cuyo principal elemento no es la fuerza explosiva, es la flexibilidad, la resistencia, otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con la fuerza explosiva. Cuando se habla de la fuerza explosiva, por mucha ley que hagamos, hay una serie de organismos internacionales que regulan el deporte
que por ejemplo está el COI, la Federación Internacional del Deporte, que son ellas las que emiten esos dictámenes sobre cómo y en qué categorías se compite. Hay casos famosos de atletas que no están en situaciones de transexualidad, que por ejemplo, pues por sus características físicas, pues tienen más fuerza explosiva, ¿no? Y a estas mujeres que tienen su vulva y todo esto, se les está obligando también a convertir a tomar una medicación obligatoria para convertir sus marcas en más mediocres. Y sin embargo, si nos damos cuenta, para los hombres, da igual que estén en una situación de transexualidad o no, no hay límite. O sea, es decir, un Usain Bolt, que es un crack de la velocidad, pues este señor, con todos los récords que ha roto, no se le han puesto a mirar si tiene características especiales. ¿Por qué? Porque es un hombre y porque pareciera que los hombres tienen, no sé, solo el cielo por límite. Y sin embargo, pues estamos haciendo que mujeres tengan que tomar una medicación obligatoria, pero porque quizás el problema no es las capacidades especiales de esa mujer, es que igual tenemos que ser creativas, aprovechar esta oportunidad para inventar, para crear otra serie de categorías competitivas en las cuales puedan entrar atletas que ahora mismo no tienen cabida. ¿Podemos estar hablando de las situaciones de transexualidad? Sí, pero quizás podemos estar hablando de otro tipo de situaciones, de diversidad, etcétera, etcétera, por las cuales pues hay una serie de deportistas muy válidas y muy válidos que no entran en estas categorías o no tienen un buen encaje. No sé, en el remo, antes del ejemplo que os he puesto, podemos imaginarnos una competición, una categoría competitiva de remo mixta. ¿Por qué no? ¿Qué nos lo impide? Podemos imaginarlo, podemos empezar a crear categorías que tengan otro tipo de referencias que no sean solo las de los hombres y las de las mujeres. Pues yo creo que será el momento idóneo para que la gente que se está dedicando al deporte, ¿no? Y que se dedica, pues eso, a las clasificaciones y tal y cual, pueda darle una pensada a esto. Porque creo que además también el mundo del deporte ganaría. Y con los baños, pues, a ver, yo siempre también aquí creo que tenemos que conjugar el que la gente se sienta cómoda con hacer un poco de pedagogía. O sea, por ejemplo, a mí en un momento dado, o sea, yo, por ejemplo, ya me habéis visto, ¿no? Por imagen, yo no puedo entrar a un baño de hombres. Yo no puedo entrar a un vestuario de hombres, no puedo entrar a un baño de hombres porque me dicen que no es mi vestuario, que no es mi baño. Pero si entro a un baño de mujeres, pues hombre, me tengo que tapar los genitales porque me van a decir que igual tampoco es mi baño. Y además, bueno, sí es mi baño porque además legalmente no me pueden echar porque estoy reconocida legalmente como una mujer. Y es lo que soy, por supuesto. Pero igual es que en los baños tienen que empezar a poner este es el baño de hombres o este es el baño de mujeres, pero no te asustes si te encuentras a un hombre con vulva o a una mujer con pene. No sé, igual esa pedagogía, que ya te digo, no es un problema de los baños, es un problema de educación de los sexos, de que, bueno, de que cuando entramos al sistema educativo, pues tenemos que explicar todas estas cosas y que más allá de que hagamos una ley, pues lo que nos va a habilitar una herramienta tan importante como es la educación es que de cara a futuro. Esa es un poco la reflexión que me hago yo con respecto al mundo del deporte y con respecto al mundo de los baños. Que creo que tenemos que poner un poquito, no digo que nos corresponda a nosotras, pero que hay que hacer esa labor pedagógica y esa labor de creatividad para encontrar nuevas fórmulas que hagan que la gente, bueno, pues se encuentre cada vez mejor, que tenga más derechos y cada vez sea más feliz, porque al final la película va de esto, ¿no? De hacer una sociedad lo más inclusiva posible y con la que todo el mundo se sienta
pues bueno, cada vez más a gusto y cada vez más en seguridad. Y ya está. Esto es un poco lo que os vengo a contar, pero eso, que con el deporte tengamos en cuenta que no todo el deporte es fuerza explosiva. O sea, que pareciera que en la gimnasia rítmica, pues al contrario, las mujeres en situación de transexualidad perderían frente a las que no tienen esa situación de transexualidad porque las otras serían más flexibles, por ejemplo, ¿no? Pero de esto tampoco se está hablando mucho, ¿no? Entonces, bueno, que abramos el abanico y que creo que hace falta soluciones más creativas que no van a venir de la mano de una ley, ¿eh? Pero sí que, bueno, la gente que se dedica a esos ámbitos creo que tiene que ponerse las pilas y que se da el marco adecuado para darle una puchada. Genial. Genial, muy bien. ¿Alguna cosa más, compas? O porque ya Itzole se tiene que marchar. Y oye, una cosa, Sí. quiero reconocer además que esa pregunta, o sea, que yo, la que ha hecho Ángeles, la que han hecho las compañeras, que creo que, o sea, hay una cuestión que es que, como numéricamente somos poca gente, la gente igual no tiene acceso de primera mano, no conoce a nadie, a ningún niño, a ninguna niña, a ningún chico, a ninguna chica, a ningún hombre, a ninguna mujer en esta situación trans. Y que entonces yo creo que, bueno, que está muy bien y que está muy bien preguntar y que yo creo que también, como vivimos en la época de los ofendiditos, pues yo no me ofendo cuando alguien me pregunta de qué manera te sientes mujer. Pues claro, pues es que si no tienen la oportunidad de preguntárselo a nadie, pues es que pues lo preguntan cuando tienen ocasión de preguntárselo a alguien delante. Entonces, que cuando a mí no tampoco me parece bien que a alguien, por hacer ese tipo de preguntas, por ejemplo, se le retire el carnet de feminista o se le dé o se le quite el carnet de feminista en base a preguntas que, bueno, yo creo que alguna gente igual se puede sentir mal si se le pregunta eso, pero creo que la gente que somos adultas y que entendemos desde dónde se preguntan las cosas, pues creo que es súper oportuno y súper honesto, además, por vuestra parte, preguntar ese tipo de cosas que igual en otros sitios pues no podéis preguntar, es que tenéis esa inquietud y que hay que aclararla. Y entonces, en ese sentido, pues os halago la valentía y desde luego me parece que hay que hacer más preguntas en ese sentido, ¿no? Y que desde luego me ha encantado que conmigo no os cortéis y que os animo pues, a que no os cortéis, vamos. O sea que ha sido un placer, vamos, responder en la medida en la que he podido a vuestras preguntas. Y que me perdonéis por las deficiencias técnicas que se ha caído aquí en internet, pero bueno, espero que me estéis escuchando y que ha sido un placer estar con vosotras. Sí, ¿Aichole? Sí. Que bueno, porque muchísimas gracias a ti, que ha sido un lujazo el tenerte este ratito, de verdad. Y bueno, ahora continuaremos nosotras debatiendo lo que nos parezca aquí entre nosotras y encantada y de verdad muchísimas gracias y espero que en otra ocasión podamos contar contigo en otro espacio, si es posible aquí en Rivas. ¿De acuerdo? Ay, por favor, pues oye, yo no me autoinvito porque pero como Rivas, es que no sé, es un municipio que le tengo un especial cariño, pues supongo que ya sabéis por los motivos, sí. Porque ahí estáis ahí resistiendo año tras año y legislatura tras legislatura, pero o sea, que sepáis que yo he vivido muy cerca de Rivas, porque yo he vivido en Madrid, y nada, oye, que me encantaría estar con vosotras, a medida también que vaya pasando, ¿no?, la pandemia y ya cada vez tengamos menos restricciones, que me encantaría estar con vosotras y conoceros y bueno, y no sé, que será un placer, vamos, en una futura ocasión estar en Rivas con todas vosotras. Pues ya está, ya tienes aquí, vamos, ya tienes aquí rápidamente, en cuanto pase la pandemia, como tú dices, un acto chulo, organizado y disfrutado entre todas y a lo mejor todos, no sé, ya veremos, ¿vale? Muchísimas gracias, Aichole. Muchísimas ¿vale? gracias. Un abrazo enorme a todas, ¿vale? Muchas gracias. El debate ahora. Muchas gracias. Un beso, guapa. Hasta luego. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.